Bien, muy buenos días, estimados estudiantes, doctor José Díaz, director de la carrera de Economía presencial, compañeros, invitado especial, Carlos. Bienvenidos esta mañana, donde trataremos en un webinar el tema de el costo logístico en las exportaciones y su impacto en la economía. El mismo está a cargo de nuestro invitado, el máster Carlos Rizo Valenzuela. Y antes de darle el paso a su magistral intervención, me gustaría compartir con ustedes un resumen de su trayectoria profesional. Con una carrera de más de 2 décadas, ha sido líder en el campo de la logística y el comercio exterior. Su experiencia incluye un título de licenciado en comercio exterior y una maestría en dirección logística otorgada por la Universidad Rioja de España. Como especialista logística internacional por el Ministerio de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca, ha impulsado la competitividad de los productos de exportación a través del desarrollo de programas, planes y proyectos estratégicos. Su labor ha sido fundamental en la creación e implementación de protocolos técnicos logísticos y de seguridad para productos claves como banano, cacao, flores, pesca, pitahaya, mango, aceite de palma y demás sectores maderero y minero. Ha representado a Ecuador en foros nacionales e internacionales, como la Comunidad Andina de Naciones y la Asociación Latinoamericana de Integración. Su contribución más reciente incluye en liderar proyectos de transformación digital en la cadena logística, como el modelo de gestión del Observatorio Logístico y la Encuesta Logística Nacional, así como el análisis de la viabilidad para la creación de un sistema de comunidades portuarias en la ciudad puerto de Guayaquil. Está comprometido con la mejora continua y el crecimiento del comercio internacional a través de la excelencia en la gestión logística. Bien, sin más, le damos paso al máster Carlos para que nos dé su conocimiento. Carlos, adelante. Gracias, estimado Mario. No sabía que tenía una hoja de vida tan extensa, pero te lo agradezco mucho. Agradezco mucho la invitación de parte de la Universidad UNEMI. ¿Me confirmas, Mario, si tengo de pronto acceso para compartir la pantalla? Sí, claro que sí, Carlos. Ya. Muy bien. Bueno, solamente hacer una apreciación. Vamos a ver sobre qué son los costos logísticos y cómo intervienen o cuál es su influencia en la parte de comercio exterior. En nuestro trabajo al día a día siempre estamos revisando las estadísticas, bases de datos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, del Banco Central, que nos ayuda mucho a determinar cuáles son esos aspectos claves en cuanto a determinar productos o tendencias para realizar una política pública adecuada. Sean estos, se los dicte como priorizados por ser clave, por ser representativos justamente importantes en la balanza comercial. Entonces, como ustedes podrán saber, es importante conocer las bases, más que nada, lo que nos permite a nosotros realizar estos estudios, esta revisión, estos análisis, justamente es las bases del comercio exterior, entender cómo se realiza un proceso de importación, exportación, saber qué es valor en aduana, conocer un poco de los Incoterms. Todos esos aspectos son fundamentales para el comercio exterior y obviamente para sus carreras que en una parte de su carrera pues la verán de forma interesante. En nuestra carrera pues ciertamente tenemos varias aristas donde nosotros podemos actuar, tanto en el campo de importación, exportación, transporte, conociéndolo como servicios logísticos, etc.
el día de hoy, efectivamente sí, vamos a tratar un poco del tema de los costos, pero vamos a verlo de una manera que normalmente se ve, no desde mi visión, sino más bien desde la visión de la práctica, de que es lo que ustedes necesitan. Y para esta clase yo he preparado primero la revisión de una liquidación aduanera, vamos a ver los costos logísticos y vamos a ver los costos de liquidación de un producto, ¿no? Lo he dividido de esa forma con el fin de, con el fin de que ustedes tengan una idea más clara de lo que significa el comercio exterior. No todos quizás tengan el conocimiento, pero sin embargo voy a tratar e intentar de dejarles esa semillita para que ustedes puedan seguir analizando, estudiando o revisando. De pronto les interesa algún área y bueno, podrán extender más allá sus conocimientos. Ahorita voy a tratar de compartir, y por cierto, siéntanse libres de interrumpirme, de realizar cualquier tipo de preguntas. A mí no me va a molestar para nada, de hecho me gusta mucho que participen durante las clases. De hecho, nuestras clases, bueno, en lo personal siempre trato de que mis clases es partir desde un punto cero y que la clase sea desarrollada por todos nosotros, es decir, estudiantes y bueno, en este caso el cuerpo docente, en mi caso desde mi experiencia personal. Voy a compartir. Perdón, a ver, déjame más opciones. ¿Se está viendo algo? No, no. Bien, a ver, déjame ver. Presentes ahora. Más opciones, vamos a ver. Vamos a ver. Pero, Mario, no veo mi opción para compartir mi pantalla. Ya te reviso, Carlos. Antes, abrir imagen. Ya. Perdón, aquí está. Ya. Ventanas. Ahora sí, Mario. ¿Sí? Uy, se movió. Sí, Carlos. Tenemos una diapositiva allí. Muy bien. Muy bien. Empecemos. Esto va a ser una clase netamente práctica. No voy no quiero hilar muy fino, no quiero de pronto irme por otros temas que no nos llevan a lo que estamos viendo el día de hoy, que sería el tema de los costos. Y el costo logístico, para empezar, nosotros empezamos o consideramos que el costo logístico es un buen indicador de competitividad. Ustedes ya saben que hay varios factores por los cuales un país, una empresa puede ser competitivo. Puede ser competitivo por tiempo, costos, puede ser competitivo por el nivel de servicio, la calidad de servicio que estás ofreciendo. Eso tanto aplica para las empresas privadas como para el Estado en sí. El Ecuador también, imagínense que es una gran empresa que trata siempre de cumplir o mejorar los tiempos. Esto no quiere decir que si nosotros queremos mejorar en la calidad, va implícito, obviamente, costos. Si yo quiero mejorar los tiempos, pues también va implícito el tema de los costos, puesto que si yo quiero mejorar la entrega de un producto a un destino, mientras más rápido lo quiero, pues más va a costar un flete internacional. ¿Sí? De pronto si tengo 100 clientes y me interesa mucho atender a todos mis clientes, pues obviamente yo voy a adquirir una flota para poder atender
a todos esos clientes mejorando los tiempos y el servicio. Es por esa razón de que nosotros como Ecuador, como Estado, nosotros siempre inculcamos o creemos y consideramos que la atracción de la inversión extranjera sí es importante. ¿En qué sentido? En temas de infraestructura, de desarrollo logístico, empresas que las empresas se especialicen, que exista una facilidad del comercio exterior. Entonces, y para que exista esa facilidad, primero nosotros hacemos un estudio o una revisión de cómo se compone el ecosistema logístico. Cuando hablamos del ecosistema logístico, nosotros hablamos de todos esos actores o participantes de la cadena de valor que participan tanto en los procedimientos de importación o de exportación. Aquí hago un paréntesis. Existen procedimientos o tratamientos de la carga de importación, exportación y tránsito aduanero. ¿Okay? Esas son las tres modalidades que existen para el comercio internacional. Hoy en día vamos a hablar solamente del costo logístico y van a ver cuál es la influencia en la parte del comercio exterior. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes pueden ver la gráfica del lado de abajo, ustedes pueden ver todos estos actores que participan de la cadena de suministros, que es un campo de acción mucho más amplio que hablar de una cadena logística. Pero si ustedes analizan la gráfica, ustedes podrán darse cuenta que existe un origen y un destino. Para que llegue la carga de un punto A a un punto B, necesitamos que todos los actores de la cadena se articulen y trabajen de forma mancomunada. Si es que no hay una conectividad, una trazabilidad, obviamente las cargas se van quedando, existen problemas logísticos y ahí es donde conlleva los costos extra. Ahora, dentro de un primer plano, digamos, del lado izquierdo, podemos decir que están uno es exportador y el otro es importador. Sea del lado que ustedes estén, siempre a nivel mundial se van a encontrar casi los mismos actores. Es decir, va a haber un transporte interno, va a haber un agente afianzado de aduana, va a haber un operador logístico de carga internacional para mover la carga de un punto A a un punto B. ¿Sí? Entonces podemos separar estos grupos, podemos separarlos en dos grandes grupos. Podemos separarlos. Por un lado tenemos las entidades privadas y la otra son las entidades públicas o de control, que ejercen algún control sobre las mercancías. No solamente de las mercancías, sino también medios de transporte y personas en nuestro caso. Quien tiene la potestad de hacer eso es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ahora bien, existen reglas que deben de cumplirse en el comercio internacional. Existe por un lado un comprador y existe por otro lado el vendedor. Y cada uno adquiere compromisos de entrega de la carga, compromisos que limitan tanto la responsabilidad y hasta dónde yo cubro el costo o mis gastos. A eso le vamos a llamar términos de negociación internacional conocidos comúnmente a nivel mundial como Incoterms. ¿Sí? Incoterms. Dependiendo del Incoterms, yo voy a negociar con el que me está vendiendo o me está comprando la carga. Si se preguntan, si se están preguntando cuál es el término que nosotros debemos utilizar, pues existen términos de negociación que son muy específicos para cada modalidad de transporte. Es decir, si es marítimo, si es aéreo o es terrestre. Pero es algo que quizás volvamos a ver más adelante. Ahorita lo que a nosotros nos interesa es establecer cuáles son esos roles y esos costos que cada uno interviene. Durante el proceso de compra y venta, nosotros debemos tener claro cuál es la parte que compre, cuál es la parte que vendí y hasta dónde llega mi responsabilidad. De acuerdo al límite de mi responsabilidad van a intervenir el transporte interno,
la aduana y el agente de carga internacional. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice sí, ahora sí el concepto? El costo logístico de exportación, inclusive de importación, ¿sí? Porque aplica tanto para exportación e importación, es el conjunto de gastos asociados con el proceso de enviar productos desde un país de origen a un país de destino. Esto incluye los costos de transporte, almacenamiento, manejo de aduana, seguros y cualquier otro gasto relacionado a la logística, tanto de exportación y de importación. Es decir, existen personas que saben liquidar los costos logísticos de importación y cuando se cambian a exportación es muy fácil porque es muy parecido. Pero ahora, lo que les, eso solamente es un preámbulo de lo que vamos a ver. Ahorita en este momento voy a sacar esta lámina y los voy a llevar a una lámina de Excel. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir otra pantalla. Ok. Veamos. Ventana, ventana, ventanita. Ahora, creo que minimicé sin querer, ¿no? Ya, ahí sí pueden ver mi pantalla, está grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Está grande. Ahorita están viendo, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, sí, correcto. Veamos. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Lo primero que vamos a ver en el tema de importaciones, vamos a ver cómo los costos logísticos tienen cierta influencia sobre los costos de importación. ¿Ok? Ahorita vamos a revisar cómo nosotros procedemos a liquidar un producto. Es decir, lo que normalmente cuando tú realizas un proceso de importación, coges, lo traes para el Ecuador, tienes que pagar una serie de tributos aduaneros y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. De dónde nace, cómo lo sacamos. ¿Ok? Y vamos a ir desarrollando de a poco el tema. Ahora, todo el proceso de comercio exterior, de compra y venta, nace con la factura comercial. Dentro de la factura comercial, nosotros podemos comprar una serie de equipos, podemos comprar A, B, C. En este caso, para este ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros estamos dando por hecho que estamos trayendo una factura que bordea los $7,700. Es decir, hacemos un proceso de compra internacional. Ojo que no voy a explicar el proceso logístico que hay detrás. Ahorita solamente voy a explicar cómo se liquida un producto. Es decir, lo que revisa el Servicio Nacional de Aduanas que se haga y lo que nosotros como empresas de importación debemos de realizar. ¿Por qué es necesario este método? ¿Por qué es necesario que aprendamos esto de aquí? Por una sencilla razón. Siempre hay un departamento de provisionamiento de valor. Muchas veces, en mi experiencia, han llegado los productos al Ecuador y se han tenido liquidaciones de más de $20,000 y no hay suficiente dinero en las arcas de la empresa como para poder pagar esas liquidaciones y por esa razón se debe solicitar un crédito bancario para poder pagar esas liquidaciones. Y muchas de estas empresas se tienen que tomar 1 o 2 días para poder realizar esta gestión. Es decir, tú no puedes hacer un provisionamiento si es que tú no estimas cuánto vas a gastar. Y aquí lo que nosotros, este tipo de liquidación, lo que a nosotros nos ayuda es para hacer un aprovisionamiento de valor, ¿sí? Y al final, cuando ya llegue la carga al Ecuador, nos va a ayudar a
determinar cuántos es los tributos que nosotros tenemos que pagar al Estado ecuatoriano a través del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es decir, SENAC. Ahora, en este ejemplo, del lado izquierdo, en esta factura, que no es factura, están viendo una matriz en Excel, es decir, yo he cogido la factura y la he bajado a una matriz en Excel. Tenemos 3 ítems. No sé si de pronto es demasiado para ustedes, pero de todas maneras las consultas y las dudas podrían haber, pero a medida que quizás más adelante con las clases pueda ir puliendo esa parte. Ahorita voy a explicar cómo funciona la parte de la liquidación aduanera. Cuando nosotros tenemos una factura, cogemos los ítems. Algunas facturas pueden tener varios ítems. Nosotros podemos estar comprando medias, zapatos, y podemos estar comprando implementos para hacer ejercicio, etc. En este ejemplo, nosotros hemos comprado focos LED, lámparas y cámaras, cada uno por un precio de 10, 15 y 20. 10, 15 y 20. Ahora, estas son las cantidades que se encuentran al lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque así vienen en la factura, te dan las cantidades y todo eso nosotros lo hemos trasladado a una matriz de Excel. Vuelvo, y es importante resaltar. Entonces ya tenemos un total de la factura que nos da 7.700. Ahora, antes del proceso de importación, o por lo menos cuando ya se encuentra aquí la carga, ya nosotros debemos de saber cuánto nosotros pagamos en el flete marítimo internacional. Y en el flete marítimo, para el cálculo del flete marítimo internacional o aéreo, ¿sí? O terrestre, pero en este caso es marítimo. Y una de las razones por qué es marítimo es que el 90% de lo que nosotros importamos y exportamos se mueve por mar. Así que por esa razón es un buen ejemplo para este ejercicio. Vuelvo al tema. Dentro del flete, dentro del cálculo de flete marítimo, si llegas a un contenedor, si son pallets, si es una maquinaria, dependiendo del peso y del volumen de la carga, quien te va a cobrar ese valor va a ser el que te preste el servicio de carga de flete internacional, es decir, un agente de carga internacional, un freight forwarder o una naviera. Hasta ahí. Espero que no sé si de pronto estén grabando la charla, quizás lo puedan revisar más adelante. En todo caso, voy a continuar. Solamente si ustedes se ponen a analizar el flete, ya es un tema de estudio, ¿sí? Es un tema de análisis, que obviamente merece un análisis. ¿Ya? Ahora bien, asumiendo que yo ya sé el flete porque las cargas se encuentran en el Ecuador, nosotros llega un flete de 2.850, ¿sí? Para el tema de la liquidación aduanera, cada ítem paga o debe ser prorrateado el flete. Es decir, la parte proporcional que le toca a los focos, a la lámpara y a la cámara debe pagar del flete. Y es ahí donde nosotros realizamos un prorrateo que le decimos en nuestro medio. Un prorrateo quizás más común, que algo que nos enseñaron en nuestra escuela, es la regla de 3 simple, ¿no? Si $7.700 es el total de mi carga, pago un flete de 2.850, ¿cuánto pagará un total cuánto pagarán $2.000 en focos LED? Y es una regla de 3 simple. Entonces multiplicamos los 2.000 por los 2.850 y lo dividimos para los 7.700. Es facilísimo, muy fácil. Una regla de 3 simple y ahí está el prorrateo y la parte proporcional que corresponde a pagar los focos LED. Y así lo hacemos para cada uno de los ítems, ¿sí? Y esa es la forma que lo hacemos. Lo hacemos para los focos LED, para las lámparas y para las cámaras. De tal manera que esto no nos dan, esto lo sacamos nosotros. Lo que sí nos va a dar la compañía de transporte es el flete internacional, ¿sí? Pueden haber, en este ejemplo hay 3, pero podrían haber muchos más. Podrían haber 20, 300, 100 ítems, depende de lo que usted compre. Hay muchas empresas que no solamente compran una factura,
sino que compran a varios proveedores y eso también es netamente válido, ¿sí? Eso depende de cómo usted se organice y cómo usted puede optimizar el tema de los costos. Ahora, sigamos. El seguro hemos determinado que sí, que existe un seguro porque nuestra negociación internacional nos lleva a contratar un seguro. De hecho, nuestra legislación y las normas andinas en cuanto al valor en aduana me exige que yo tengo que tomar un seguro local. ¿Sí? ¿Y cómo yo solicito un seguro? En la práctica, nosotros, cuando arriba la carga, perdón, antes del zarpe de la carga, lo único que yo tengo que hacer es el valor de la factura más el valor del flete internacional y por esa cantidad yo aseguro la mercancía, ¿sí? Por la suma del valor de la factura más el flete internacional, ¿sí? Y por ese valor se le saca un porcentaje y ese valor es el seguro. Y hago exactamente lo mismo que ya he venido desarrollando, ¿no? Me da un costo total, la empresa aseguradora me cobra $25 y vuelvo a hacer el mismo prorrateo, algo que a mí nadie me da, tengo que realizar. Es decir, la misma regla de tres simple, es decir, el proporcional por cada ítem. ¿Qué nos va a dar un valor en aduana? El valor en aduana es la base imponible para la aplicación de los aranceles. ¿Sí? El valor en aduana. ¿Qué te dice la norma de valor? Que el valor en aduana son todos los costos desde que se originan, desde que el producto sale hasta que el producto se encuentra en la aduana. Es decir, el transporte interno, el seguro y cualquier otro rubro que deba sumarse hasta que haya llegado en el puerto marítimo. Muchos desconocen, pero también la parte de propiedad intelectual en cuanto a las certificaciones o acreditaciones, también deben de sumarse, esas licencias deben sumarse al valor en aduana. Es decir, si yo adquiero un permiso, una licencia de propiedad intelectual para la firma Disney, por ejemplo, y estoy pagando $300 mensuales, pues obviamente los tengo que montar o los tengo que reflejar en mi liquidación aduanera, porque si no viene aduana, me hace una rectificación de tributos durante el tiempo de revisión pasiva que tienen y me hacen un reajuste de liquidación y me van a cobrar más, más las sanciones que tengo que pagar. Ahora bien, este es mi valor en aduana. Esto es lo que significa el valor en aduana y es la base imponible para determinar cuánto tengo que pagar por los aranceles. Ahora, el arancel es una lista de productos, ¿sí? Para los que no conocen, el arancel es una lista de productos en donde cada producto no es una lista realmente. Si yo lo tendré que escribir realmente es el universo de los productos, porque todos los productos tangibles que se comercializan en el mundo entero se encuentran en el arancel, ¿sí? Tienen una partida arancelaria, tienen una descripción y graban un arancel. El arancel puede ir desde 0 hasta el 20%. Eso es todo, ¿sí? Si no graba si no tiene un rubro, un arancel, un porcentaje al lado, pues eso ya no es un arancel, pues, es solamente un libro de nomenclatura. Es como cuando usted tiene los cuadernos de contabilidad y cada cuenta tiene su nomenclatura, ¿sí? Sí, eso sí recuerda. Claro que sí. Entonces, continuemos. Mire que voy despacio. Con el valor en aduana, yo ya sé que tengo que pagar, reviso el arancel de importaciones, pues
y me determina que este tipo de foco LED, graba un 5%. Las lámparas graban un 15% y unas cámaras graban un 20%. ¿Sí? Ya todo eso se le saca un porcentaje y esto es un primer rubro que yo he determinado para establecer la liquidación en aduana en destino. ¿Sí? Entonces, esto, vamos a ver. Ahí está. A ver si lo puedo remarcar. Ahora bien, los tributos al comercio exterior normalmente son ad valorem, FODINFA, IVA y el ICE. ¿Sí? Y el ICE. Ahorita solamente no está ICE porque el ICE es impuesto al consumo especial, no son cigarrillos, no son bebidas, autos de lujo, ¿sí? Esos pagan ese tipo de tributo. En este caso no tenemos ese tributo. Ahora bien, ya hemos establecido el ad valorem, que es el arancel que paga cada producto y que me da un total por los 3 ítems, me da $1,558. Luego viene el FODINFA, el Fondo de la Niñez y de la Infancia, ¿ya? Ese fondo, que realmente no sabemos si realmente el uso del fondo, pero en todo caso, tenemos que ese fondo que ya se ha venido como base de los tributos aduaneros en el Ecuador, ya se ha venido cobrando hace mucho tiempo, este es el 0.05% del valor en aduana, ¿sí? Del valor en aduana. Es decir, le sacamos del valor en aduana el 0.5%. El IVA, en cambio, si ya nosotros hacemos el IVA, tenemos que sumar el valor en aduana, el ad valorem y el FODINFA, y a eso le sacamos el 12%. Actualmente ya no 12, sino el 15%. Y ahí yo establezco mi liquidación. ¿Vieron qué fácil? Es muy fácil la liquidación de exportaciones, ¿no? En cambio, en exportaciones no hay una liquidación porque no se pagan tributos al comercio exterior. Exportar es gratis, no se pagan tributos, pero en importaciones sí. ¿Okay? Ahora, vean, el régimen más común que nosotros nos encontramos en el tema de importaciones es el régimen 10. ¿Okay? Y el total a liquidar, lo que tenemos que tener en nuestras arcas son 3.074 para pagar la liquidación de tributos de este tipo de mercancía. 3.078. ¿Sí? Perdón, 3.074. Ok. Conserven la misma idea. Vamos, este es otro ejercicio que tiene que ver con lo mismo, pero este está resumen. ¿Por qué? Porque este se enfoca en los costos. Ahora bien, ya cuando nosotros tenemos, una cosa es que ustedes realicen el proceso de liquidación, de importación de los tributos aduaneros, y otra cosa es que ustedes hagan los costos de liquidación para la empresa. Es decir, cuando ustedes tienen que darle valor a un producto, un precio, no un valor, sino un precio, ustedes tienen que hacer una liquidación también. Una liquidación sumando todos los costos que se hayan originado para que esa carga pueda vender. ¿Sí? Ahora bien, hagamos de cuenta que el valor de la factura son los 465. Este no es el mismo ejercicio, solamente voy a ponerlo como ejemplo, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Hagan de cuenta que el valor de la factura, siempre en una factura internacional, una factura comercial, ¿sí? De compra y venta internacional, debe establecerse el Incoterm negociado, es decir, en este caso, el término FOCASA.
la mayoría de los productos que se comercializan aquí en Ecuador siempre vienen en términos FOB. ¿Ok? Siempre vienen en términos FOB. Ahora, acá también nosotros, cuando viene en ese término FOB, quien paga el flete internacional somos nosotros, del lado del Ecuador, es decir, el empresario. Cuando viene FOB, le estás diciendo, cuando estás comprando la carga, le estás diciendo al que te está vendiendo, le estás diciendo, tú pónmela en el puerto que yo me encargo de traérmela. Parece una operación complicada, pero no es nada complicado, ¿sí? Parece, sí, una operación que yo, ¿cómo hago para traerme una carga de China o cómo hago para traerme una carga de Estados Unidos? Pero para eso están los agentes de carga internacional. Usted lo coordina desde aquí. Ya. Ahora, eso es lo que implica traer en términos FOB. Es decir, yo sumo la factura con los costos de allá, pero también debo de sumar cuánto es el pago del flete internacional, ¿sí? Y cuánto es el seguro, ¿sí? Eso ya lo determinamos en la matriz. Por un lado estaba la matriz de manera horizontal, en este caso lo vamos a ver de manera vertical. No se vayan a confundir. Muy bien. Esto nos va a ayudar a determinar el costo, seguro y flete, ¿sí? Que no es lo mismo que el valor en aduana. Pero de todas maneras, para este ejemplo, vamos a seguir explicando. Ahora bien, bien. Aquí tenemos una factura con un costo de $1,500. $1,500, donde el transporte internacional, puede ser el flete marítimo, es de 300, con un seguro presuntivo del 1%. Cuando no tenemos el seguro, le hacemos un seguro presuntivo del 1% que nos da un valor de 15. Esto aquí sí ya nos da el valor, la base imponible, que son $1,815. ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí no hemos sacado los aranceles. Pero cuando nosotros sacamos los aranceles, nos da un total de 837.80. ¿Se dan cuenta? Entonces, para este tipo de productos, que son mascarillas de protección respiratoria, con la partida 63 07 90 30 00, está pagando un 0% de aranceles. ¿Sí se dan cuenta? 0%. En otros pagará en 1, 2 o 3, etcétera, etcétera. Entonces, este paga el 30%, 30%, porque está 30, no sé. Ya decía yo por qué hay valor acá. Cuando es 0, sencillamente no va a valor, ¿sí? Pero en este caso sí va a 30 y lo determinamos porque acá nos dice 30, pues no, y lo tomamos del valor de la base imponible, del valor en aduana. Ok, volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la otra pestaña, lo volvemos a hacer, pero recuerden, este es otro ejemplo y un ejemplo más sencillo. Volvemos a hacer lo mismo, nos da un total a pagar, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí bien. Déjeme ver. Creo que se me quedó mi máquina. No sé si... Creo que es por... Sí, sí, sí están viendo mi máquina, ¿no? Sí están viendo mi pantalla. Sí, Carlos. Ya, denme un segundito. Déjenme ver que puede ser falta de memoria de mi máquina. Voy a dejar de compartir. Un segundo. Esperen un ratito.
Voy a cerrar aquí, puede ser que mejore la velocidad. Me quedo la máquina. A ver. Caramba. No están viendo mi pantalla, ¿no? No, no hay nada presentado, ¿no? No, no de momento. Ya, un ratito. Voy a guardar. Voy a abrir de nuevo porque parece que algo ocurrió. Voy a abrir de nuevo. De pausa. Voy a tratar de presentar ventana otra vez. Ahí creo que ya volví. Sí. Creo que se pone lenta la máquina porque estoy utilizando otros programas. Ya, ahí creo que la recuperé. Bien, sí estamos bien, ahí estamos. Ya. Ahora, sí se refleja, ¿no? Sí pueden ver mi pantalla ahorita, ¿no? Sí, Carlos. Muy gentil, Mateo, gracias. Ahora, con la segunda parte, ya nosotros hemos establecido los costos de la liquidación, de importación y todo lo demás. Ahora, cuando la carga arriba, nosotros tenemos otro tipo de costos, como por ejemplo el agente de aduana, los gastos de almacenamiento en el puerto, las licencias previas, los gastos locales de transporte internacional, es decir, los gastos administrativos, un THC, existen otros rubros, ¿sí? Y esos rubros son los que llamamos costos logísticos, ¿no? Son los costos logísticos. Acá nosotros hemos sumado todos los costos, todos los rubros, ¿sí? Hemos cogido todos los rubros que se nos han generado. Este es un ejemplo sencillo. Les voy a enseñar uno real. Pero ahorita veamos cómo nosotros hemos tenido o cómo vamos a obtener el factor de importación o el porcentaje de costos logísticos, ¿sí? El factor de importación, es decir, el factor con el cual yo tengo que multiplicar cada ítem, ¿sí? Para, eh, para poder poner el precio y recuperar y que mi producto no esté en pérdida. Es decir, si es que yo traigo un producto a $1 y no le sumo los costos logísticos, pues voy a estar en pérdida, puesto que no he tomado en consideración cuáles son esos costos logísticos y no se lo he sumado o no se lo he recargado al producto,
¿sí? Ese es el factor. Lo puedes tomar como un factor que es un índice, o puedes tomarlo como el porcentaje del costo logístico, que es también lo puedes tener como un porcentaje. Es decir, por un lado te puede salir 1.20 como índice, y por otro lado puedes determinar que ese punto 20 representa el 20%. Por ejemplo, por cada dólar le tienes que aumentar 20 centavos más. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? Que nosotros tenemos que sumar los costos de la factura más los costos logísticos, sumarlos una sola y estos volverlos a dividir por los costos de la factura. Y es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Sí? Entonces, lo que se ha sumado aquí son los costos de la factura. Uy, no se pone. Pero de todas maneras, vale que ustedes los hagan en su propia computadora. ¿Sí? Entonces, tenemos el costo de la factura, ¿sí? Que nos da, a ver, estamos sumando 4, 1, 2, 3, 4, sí. Entonces, tenemos que, aquí nos dice el costo de la factura. ¿Cuánto es el costo de la factura? 1000. El costo de la factura podemos asumir que sea los 1500, el costo de la factura. ¿Sí? Los 1500. Por ejemplo, cogemos los 1500, nos dice aquí los 1500, ¿sí? Y lo sumamos más los costos, todos los costos que se han generado desde que se ha cargado la carga hasta que se encuentra en el puerto, los gastos de aduana, los gastos con el agente afianzado, etc. Es decir, 1497.80. ¿Sí? Esto nos da un valor que vamos a tener que dividirlo disculparán, ya no quiero meterle mucho por los costos de la factura, que dijimos 1500. ¿Ya? Esto me da un factor, que también puede ser considerado, lo podemos hacer como un porcentaje. Es decir, 0, por ejemplo, 0.88 que cueste un producto, nosotros lo vamos a multiplicar por ese factor, ¿sí? Que nos da 1.76, ¿ok? Esa es la relevancia. Ahora, este es una liquidación de costos de importación, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero está más ordenadito, está mejor, está visualmente más llevadero y tiene instrucciones al lado para el llenado de esta liquidación. Ahora, antes de continuar, sí les quiero decir algo. A ver, el tema, ¿se recuerdan ustedes que en el tema de la pandemia hubieron un incremento en los fletes internacionales? Se recordarán, sí, ¿verdad? Quienes espero que vean las noticias, se reflejaba que hubo un incremento de los fletes del 600, 700 hasta el 800%. Es decir, los fletes se dispararon en temas de pandemia, que causó digámoslo así, que causó problemas en el tema de la liquidación. ¿Por qué? Porque la norma de valoración, el valor en aduana, me dice que son todos los costos que se han generado desde el puerto de origen hasta el puerto de llegada. Eso incluye el flete internacional. ¿Qué pasa si yo solamente estoy trayendo $1500
y el costo del flete internacional no son 300, sino más bien, lo voy a poner acá en esta matriz, para que ustedes puedan ver el impacto de ese ejemplo. Un segundo, por favor. Dejemos que respire la máquina. Ahí está. Miren el valor. Por ejemplo, en este caso, cuando se incrementaron los fletes, a nosotros normalmente nos sale una liquidación aduanera de 3.074, ¿se dan cuenta? Pero, ¿qué pasa si los fletes internacionales se duplican? No es que se duplicaron ni se triplicaron. O sea, prácticamente se incrementaron hasta el 600%. Es decir, un flete que normalmente costaba $2.800, llegó a costar $8.000. Pongámosle los $8.000. Entonces, ustedes pueden ver que hay un impacto directo en las liquidaciones de aduana. Automáticamente todo cambia y todo se incrementa. Y adivine quién paga esos costos al final del día. Sí, el cliente final, el usuario, el consumidor. ¿Por qué? Porque en nosotros podemos dividir a las empresas en dos grandes grupos. Una empresa, empresas comerciales, es decir, empresas que importan para vender, y otro tipo de empresas que son las empresas industriales, es decir, que traen materia prima para transformar y vender. En estos casos, ese flete o bien te afecta la producción, y por otro lado te afecta la unidad del producto. Lo que una lavadora te puede haber costado unos $200, ahora te va a costar unos $300. Para fabricar pañales, quizás antes yo para la fabricación tenía un coste de fabricación de 80 centavos por cada unidad, pues ahorita ya el proceso productivo se va a elevar y obviamente ya no va a costar el 0.80, sino se va a incrementar. Todo va encadenado, ¿sí? Es por eso es que el tema es relevante, el tema es bonito, el tema es chévere como para analizarlo, porque no solamente eso, adivinen qué también debemos de tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de liquidación de costos. ¿Quién llega a ver lo que dice ahí? ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Dice ISD, Impuesto a la Salida de Divisas. ¿Sí? El impuesto a la salida de divisas se lo paga por compras mayores a $5.000. Cada vez que tú hagas las compras del excedente, tienes que sacarle el 5%. Antes era 3 y ahora volvió a 5. Entonces, ese porcentaje lo sacamos y como empresa, lo recargamos también al producto final. Sea el producto final o sea al costo de producción. Y acá tenemos una matriz mucho elaborada, mucho mejor elaborada, obviamente, donde nosotros ya hemos dividido los temas de los costos. Al principio estaban todos desordenados. Bueno, y como les dije en algún principio, hay que saber también el tema de la negociación, qué tipo de negociación internacional, porque puede ser que yo negocie FOB, donde yo me haga cargo de flete, pero también puede ser que negocie CIF, donde prácticamente tengo que esperar, lo único que tengo que hacer es nacionalizar la carga, es decir, el único rubro que yo tendré que poner aquí es la agente defensa de aduana y los costos de transporte interno, nada más. No, y los gastos de derechos arancelarios. No hubiera transporte internacional como tal. En este caso, como la mayoría de nuestras importaciones son FOB, y así lo recomiendo yo, y les sugiero también que si algún momento llegan a importar o a exportar, evaluemos primero. Para exportar,
determinar el producto, los costos de los productos en valor FOB, y para importar, obviamente, porque manejamos una logística adecuada y porque tenemos fletes más competitivos en importación, contratemos FOB. En todo caso, sigamos con la explicación de los derechos, con las liquidaciones de costos, es decir, eh, con los costos logísticos, es decir, el proceso que yo tengo que hacer después de la liquidación aduanera, llega mi producto a mi bodega y yo prácticamente tengo que liquidar todos esos gastos. Mientras más rápido, mucho mejor. Si yo lo puedo hacer en horas, mucho más eficiente soy. Pero no se puede tardar más de 24 horas. Es decir, al día siguiente ya debería estar liquidado y cerrado el proceso de importación, con todo lo que ustedes ven ahí. Es decir, las bases, es decir, tener cuáles son mis derechos arancelarios, lo que se pagó en aduana, esos son los gastos arancelarios, los de aduana. Otros son los gastos de transporte internacional, es decir, los gastos que me cobra el agente de carga. Otros son los gastos portuarios, los gastos que se pagan aquí en cualquiera de las terminales, INARPI, Fertizan, Aporte, Contecom, etc. Otros son los gastos bancarios. Gastos bancarios, y ahí dentro de gastos bancarios ponemos el ISD porque es algo que nos cobra el banco cuando nosotros hacemos el giro bancario, o si es que en ocasiones hay importadores que giran cheques bancarios y que eso tiene un costo de comisión de $30. Eso también lo pongo ahí. Y adivinen qué otros gastos puedo poner ahí. Sí, ustedes pueden darse cuenta, ahí también dice algo muy importante. Dice pasaje de avión y estadía. Y es que muchos de los importadores realizan viajes a las diferentes ferias internacionales con el fin de conseguir nuevos proveedores. Y en esa tarea de ir a conseguir nuevos proveedores, cosas innovadoras, etcétera, pues también hay hay un gasto, y un gasto que yo voy a tener que pasar en mi próximo proceso de importación. Y obviamente no va a ser la excepción, siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque yo necesito recuperar. Ahora, muy bien. ¿Qué es esto de aquí? Lo voy a dejar por si acaso. Ahí está. Ahora, es exactamente la misma temática, ¿sí? Pero acá nosotros vemos algo adicional, que cuando nosotros traemos mercancías somos una empresa comercial, es decir, traemos productos terminados para ponerlos a la venta, es decir, que nosotros vamos a cobrar un IVA, es decir, nosotros no podemos cobrar y por otro lado, que nos estén cobrando. Por esa razón hay un crédito tributario en lo que en el momento de hacer la liquidación aduanera hay un crédito tributario que no se lo toma en consideración para la liquidación de los gastos. Es decir, yo cojo el subtotal y le resto el IVA. Y ese va a ser mi base imponible para el tema de de la liquidación, ¿sí? Ahora, no tengo muy bien, bueno, se demora mucho mi máquina. Ahora, un ratito, total de gastos más F34 que nos da el total de gastos. Ahora, un crédito tributario que nos da 2.559 por las razones que ya les había mencionado, ¿sí? A esto se le resta nuestro crédito tributario y nos queda unos $10.000. Ok. Ahora, a esto nosotros, el porcentaje de cálculo del costo logístico, nosotros cogemos la base imponible y la multiplicamos para 100 para determinar el porcentaje y lo dividimos para lo que nos da la factura, ¿sí? Lo que nos da la factura. Es decir, 7.700. 7.700.
Lo dividimos y nos da un costo logístico de 130. Esto es un costo demasiado, demasiado. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, Gracias. Tal parece que hay problemas, no sé, acá se me fue la energía eléctrica. Creo que a nuestro expositor también le pasó lo mismo. Mario, Carlos, aquí estamos. ¿hace qué tiempo me desconecté? Hace unos 2 minutos aproximadamente. Ya habías concluido. Yo hablando ya había concluido. Voy a repetir los últimos 2 minutos, ¿les parece? Sí, por favor, Carlos. ¿Hasta dónde se quedaron? Ese- Por el tema es que el internet está mal, creo que por el tema de la energía eléctrica, entonces tenemos ese pequeño inconveniente. Si me indicas, por Sí, favor, sí, hasta sí. dónde se De quedaron, hecho, aquí te se me repito. fue la energía también y bueno, ya estamos supliendo. Una explicación de que el costo era demasiado alto ya con relación al precio del bien, al precio de la factura. Ya, voy a explicar la última parte, solamente eso. Ok, Ajá. ya para concluir, mire, me he tomado 1 hora. Realmente el tema es interesante. Sí, ahora imagínense hacer este tipo de análisis por, por todas las importaciones durante todo el año. ¿Sí? Y eso más o menos es lo que hacemos. A ver, entonces, solamente para concluir, el tema del porcentaje del costo logístico va a variar de acuerdo al, al monto de las caras que yo importe. A mayor monto, el costo logístico se va a reducir, obviamente.
¿sí? Por esa razón es que yo también tengo que cuidar mi costo logístico. Por esa razón es que factores como el de la pandemia influyen en un incremento en los fletes internacionales que terminan afectando las liquidaciones de aduana en los procesos de importación. Y esto va encadenado a los diferentes sistemas productivos, es decir, a las... dejé de compartir, ¿no? Sí, sí, Carlos. Sí, no se visualiza la pantalla. Bueno, no le voy a insistir a la pantalla. No le voy a insistir. Creo que hasta ahí completamos la fase. Lo que sí les iba a comentar es que los costos logísticos nosotros debemos de cuidarlos. ¿Sí? Son costos que a veces están escondidos. Por esa razón de que en el momento cuando hubo la pandemia, hubo ese incremento en los fletes internacionales, hubo esa volatilidad, y esa volatilidad al final del día terminó afectando a las liquidaciones de importación. Esto también genera bastantes problemas, tanto en los sectores productivos, en las exportaciones. ¿Por qué en las exportaciones? Por la sencilla razón de que las exportaciones reciben también insumos del exterior, sean procesos como insumos agrícolas, insumos como para eliminar las plagas, etcétera, etcétera. Entonces hay bastantes insumos que se importan y que son utilizados también para el proceso productivo, para el tema de las exportaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, también tenemos impuestos como el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Eso también, obviamente, también acarrea un incremento en los costos, tanto de producción o del producto terminado que nosotros vayamos a importar. Es decir, el cliente final siempre va a terminar pagando ese incremento, ¿sí? Siempre y cuando sea importado. Eso es lo que se debe realizar. Es por esa razón de que cada impuesto, cada estrategia debe ser bien analizada. Y obviamente no estoy diciendo que esos impuestos estén mal aplicados. Realmente funcionan, ¿sí? Para el objetivo en el que se crearon, obviamente. Pero por otro lado, nosotros tenemos estrategias prácticas de economías de escala en el cual nos van a ayudar a reducir ese impacto en la compra de esos tipos de productos. Ahora ya saben que todos esos costos, tanto el flete, el agente de afianzado de aduana, el transporte interno, toda esa coordinación también suma al proceso del comercio internacional. Y ese creo que es la materia que ustedes tienen. Espero que les haya, que les pueda servir para los que quizás si es que no fue de su agrado, su entretenimiento, realmente la práctica, pues me disculpo de antemano, pero si tienen alguna pregunta o comentario, pues yo estaré gustoso en poderlas responder. En mi correo, si quieren escribirme, es crizo, CRIZZOV de Verónica, @produccion.gov.es. Ahí me pueden escribir para cualquier consulta que ustedes tengan. Yo, igual, con el apoyo de siempre, yo estaré dispuesto a ayudar. De mi parte, les quedo muy agradecidos. Si no tienen alguna pregunta o algún comentario, pues anímense, vamos, adelante. Mario, te dejo. Me avisas. Carlos, ¿sí me escuchas? Sí, adelante. Carlos, muchísimas gracias por tu aporte, bastante valioso. Bueno, hemos tenido un poco de fallas, ha ido el internet, la energía 2 veces. Entonces, no sé si de pronto pudieses escribir tu correo en el chat para que los chicos lo puedan tomar de allí. Aprovecho Sí, no. también dándole paso al director de la carrera, José Díaz, para que nos dé una intervención también. Doctor. Buenos días, Mario. Buenos días, Carlos. Un saludo cordial para todos los estudiantes de la carrera de Economía presencial de la UNEMI
Agradecer en primer lugar, Mario, por esta iniciativa de haber organizado esta masterclass con los chicos de la carrera, dándoles a conocer pormenores de aspectos que tienen que ver con el comercio exterior. Y agradeciendo también a nuestro invitado, Carlos Rizo. Muchas gracias, Carlos, por el día de hoy haber compartido estos interesantes temas con los estudiantes de la carrera, acercándoles ya pormenores y detalles específicos de cómo se manejan estas facturas y estas adquisiciones cuando se hacen exportaciones e importaciones. Esperamos, chicos, de que este evento que hemos organizado el día de hoy haya sido de utilidad para ustedes. Seguramente habrá algunas preguntas que ustedes las pueden luego compartir con su docente en las aulas de clase, también escribirle a Carlos a través del correo que muy gentilmente nos acaba de poner en el chat. Y bueno, esperamos tenerte, Carlos, en algún otro momento, en algún otro evento, de manera virtual o de manera presencial, a nombre de todos los que hacemos la carrera de Economía y la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la UNEMI, te quedamos muy agradecidos. Un gusto, doctor. Para mí siempre será un placer compartir los conocimientos y la experiencia. Gracias una vez más a la universidad, gracias Mario por la invitación y gracias estudiantes por poderme aguantar durante toda esta hora. Muy gentil. Gracias nuevamente, Carlos. Y bueno, las puertas de esta tu casa, la Universidad Estatal de Milagro, quedan abiertas. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctor. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien. Chao. Un abrazo.